no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por este alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que le dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él le ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creer en el que el Padre ha enviado, es decir, creer en Jesús. Eso es lo que el Señor nos pide. El Opus Dei, la obra de Dios, es creer en Cristo Jesús. Porque si creemos en Cristo Jesús, que es el Hijo, estamos creyendo en el Padre, que lo ha enviado. Y entonces sabemos que entonces Jesús es verdaderamente aquel que tenía que venir a traernos a nosotros la salvación, la manifestación plena de la presencia del amor de Dios misericordioso, que viene a darnos a nosotros el camino de la verdad, el camino del amor, el camino de la felicidad que todo en el fondo estamos buscando. Es interesante cómo después de la multiplicación de los panes, evidentemente el hecho hizo un clamor, hizo un ruido espectacular, más que lo que pudiera haber sido la televisión en esos tiempos, ¿verdad? Sino que todo el mundo de boca en boca se fueron diciendo lo que había acontecido, y obviamente era algo que estaba más allá de la capacidad de un ser humano. Tenía que ser un signo realmente de alguien que venía de parte de Dios. Obviamente en lo que el Señor justamente le pone en evidencia es que ustedes me están buscando por el hecho de que yo le he dado de comer de ese pan, pero no se fijen de ese pan porque yo le estoy ofreciendo el otro pan, el pan de vida eterna, que es mi persona, la palabra del Padre que se ha hecho carne y que viene a ser ese pan cotidiano que eucarísticamente todos podemos recibir. Es lo que el Señor le rebate a todo lo que le decían: ¿y cómo llegaste tú a la otra orilla del lago si no cruzaste con el barco de los discípulos? ¿Será que tú viniste cómo? Claro, ya estaban como proyectando imágenes y pensamientos. ¿Será que vino volando? ¿Será que tiene poderes? Claro, el acontecimiento de Jesús haber caminado sobre las aguas no era cualquier cosa, pero ellos lo desconocían. Es un hecho que solamente los discípulos conocían. Y ahí es donde nosotros vemos que justamente Jesús trabaja a nivel de la masa, a nivel del pueblo, pero también trabaja de una forma especial y con una dedicación especial con sus propios discípulos.
Él lo va formando a ellos con signos especiales para el pueblo, como la multiplicación de los panes, donde ellos mismos se vieron involucrados, y el signo específico para ellos de Él caminar sobre las aguas y calmar la tempestad y transformarla en bonanza. El Señor trabaja de una manera espectacular, a cada quien según lo que necesita, al pueblo como pueblo de Dios que necesita ser orientado y recibir las señales de su amor misericordioso, que después se traduce en la institución de la Eucaristía, que es para nosotros la fuente de todo bien y de toda posibilidad de alcanzar el cielo en un camino de conversión continua que va transformando no solo el pan y el vino, sino también nuestra vida, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, sino también con ese signo especial del Señor que viene a alejar de los discípulos el miedo que puede destruir la obra de la misión, el miedo que puede destruir toda evangelización, el miedo que puede dar lugar a la inseguridad, a la desconfianza, a la incredulidad, y que después puede quitarle también el sentido de la esperanza de Cristo, que ha venido a traernos la esperanza a toda la humanidad, y que nosotros los discípulos somos los portadores de esa esperanza para alumbrar todos los días en cada circunstancia. Estos tiempos difíciles, el Señor no solo sigue multiplicando el pan y nos pide a nosotros que distribuyamos el pan que Él va multiplicando, que es su propia palabra, que es su propia presencia, que es su propia misericordia, porque la misericordia es parte del pan cotidiano que recibimos, sino que además el Señor a todos nos pide poder ser una forma portadores de este proceso de transformación. Estamos llamados a decir, así como el Señor cambia el pan y el vino en cuerpo y sangre, así como el Señor nos hace entrar en comunión con Él, a recibir nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, así también nosotros podemos transformar el mundo. Por eso hoy no es tiempo de miedos, no es tiempo de rencillas, no es tiempo de críticas, no es tiempo de decepciones, no hay tiempo para eso, porque el mundo sigue corriendo esta fuga loca que tiene hacia adelante. Una fuga loca donde en el fondo está huyendo de Dios, está buscando a sí mismo sin Dios y está alejándose de Dios. Y en esta fuga se quiere destruir toda la obra de Dios. Y por eso, ¿en qué consiste la obra de Dios? Para que todos se puedan salvar, como le dice el Señor. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios? Y Jesús respondió algo muy concreto, muy sencillo. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Creer en Cristo nos da a nosotros la fuerza, la decisión, el coraje, la intención. El coraje, como decir, la audacia, ¿verdad? Para nosotros poder hacer lo imposible y de un poquito que tenemos hacer mucho y de que un poquito que damos poder lograr muchos efectos. Y el saber valorar cada gesto, cada situación, cada persona, cada circunstancia para poder nosotros dar ese valor del pan compartido, del pan multiplicado, la solidaridad humana, el podernos ayudar unos con otros, el poder saber que con lo poco que cada quien tiene podemos construir ese mundo que cada vez quiere ser mejor, a pesar que el mismo mundo se está negando a sí mismo porque quiere realizarse sin Dios. Es el enigma de la fe. ¿Cómo nosotros realizar la obra de Dios sin Dios? Imposible. Y la forma de realizar la obra de Dios con Dios es escuchando a aquel que Él nos ha enviado, Jesús, el Señor. Fíjense que el nombre de Jesús lo dice, Jesús salva. Y eso para nosotros tiene el significado. Es aquel que el Señor escogió para que verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, y hecho carne en el seno de María, se ha hecho realidad en el seno del pueblo de Israel y en el seno de toda la humanidad. Él es aquel que nos ha traído nuevamente la vida. Él es aquel que nos permite recrear el mundo y cooperar con la obra de Dios, colaborar con la fuerza del amor
transformándola en amistad, en fraternidad, en perdón, en reconciliación y sobre todo en esa búsqueda de la justicia, de la paz, para poder enderezar las intenciones de los corazones y ayudar a todos a recuperar la autenticidad de ser hijo de Dios y hermano en Cristo. Es la acción del Espíritu Santo que el Señor nos propone vivir continuamente en el corazón de cada uno de nosotros y nosotros en el corazón de cada quien, porque es así que se da la obra de Dios. Escuchemos siempre la palabra del Señor que se ha hecho carne, porque no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya.